que actúan sobre el sistema nervioso central. Como se les había dicho, el día de hoy vamos a avanzar los llamados antidepresivos después de los fármacos anticonvulsivos y los fármacos hipnóticos sedantes. De inicio, en este capítulo vamos a trabajar con la parte conceptual fundamental de lo que corresponde a la depresión, aunque se les va a facilitar un material muy especial para que ustedes lo tengan como parte de esta actividad de clase que explica en muy buena forma cada uno de estos elementos. Entonces, ¿qué es el trastorno depresivo? Es aquel que se caracteriza por un estado de ánimo deprimido la mayor parte del tiempo y al menos para decir depresivo verdaderamente tiene que haber pasado 2 semanas con la parte sintomatológica. ¿Qué implica la parte sintomatológica de la depresión? Alteraciones del sueño, alteraciones del apetito, déficit en los procesos de cognición y falta de energía y sensación de dolor constante, pensamientos de culpa, inutilidad y tendencia hacia el suicidio. Lamentablemente coexisten con alguna otra enfermedad que lo agrava y afecta por lo tanto la vida de calidad de vida de este paciente. Y el acto final es que existe un pronóstico muy pobre en su tratamiento, ya que la tendencia al suicidio reiterada, lamentablemente lo que hace es terminar en lo que ha buscado el paciente desde el inicio, el suicidio. La parte fisiopatológica de la depresión tiene 3 corrientes importantes: la llamada hipótesis neurotrófica, la hipótesis de las monoaminas y otros neurotransmisores y la hipótesis neuroendocrina. La hipótesis neurotrófica está basada en factores de crecimiento nervioso como el factor neurotrófico derivado del cerebro, el BDNF, y es importante en el problema de la plasticidad neuronal, la resistencia y la llamada neurogénesis. ¿Qué hace esto? Sugiere que la depresión está asociada a la pérdida de un soporte llamado neurotrófico y también puede estar problematizada con los factores neurotrópicos derivados del cerebro y que hace que caigan en situación de dolor y estrés y por lo tanto las sustancias que aumentan el NDF se llaman los antidepresivos y estos mejoran la sintomatología clínica de estos pacientes. Contribuye a cambios atróficos en el hipocampo, la corteza frontal, la medial y del cíngulo anterior, los cuales desempeñan un papel muy importante en la integración de todos los estímulos emocionales. La depresión mayor siempre está asociada a la pérdida del volumen del hipocampo, como a la parte del cíngulo anterior, y que a la vez está asociada con un aumento de la duración de la enfermedad. A mayor tiempo de enfermedad, mayor atrofia. La otra hipótesis es las de las monoamidas y que también pueden estar asociados a algunos otros neurotransmisores. Esta depresión está relacionada con la deficiencia de la cantidad o función de serotonina y noradrenalina porque se encontró una alteración en el número de receptores de serotonina y norepinefrina en pacientes que están deprimidos o que ya se suicidaron en el momento de hacerles la autopsia. Además, los pacientes deprimidos que usan antidepresivos llamados serotoninérgicos o noradrenérgicos mejoran, por lo tanto, aumentan estas sustancias y el paciente mejora. La administración de inhibidores de la síntesis de norepinefrina se asocia al retorno de los síntomas depresivos. Disminuimos la cantidad de norepinefrina y reaparece la tendencia de la depresión.
Y por último, hablamos de las llamadas hipótesis neuroendocrinas. ¿Qué significa hipótesis neuroendocrinas? Tienen que ver con funciones anómalas en algunos casos de diferentes glándulas de nuestro organismo, principalmente la glándula tiroidea, que es aquella que cuando está anómala se ve en el 25% de los pacientes que se reportan problemas de depresión y debido a la desregulación de las secreciones de la glándula tiroidea y por lo tanto de las hormonas tiroideas. También la alteración de los esteroides sexuales, donde hay estados deficientes de estos estrógenos que tienen un papel muy importante en la fisiopatología y sobre todo en las pacientes después del parto, mujeres y posmenopáusicas. También se puede ver la deficiencia de testosterona que se asocia a los síndromes depresivos. En general, por lo tanto, la depresión se asocia a niveles elevados de cortisol y o ausencia de supresión de la ACTH como parte hormonal importante. Estos tres factores pueden estar por separado, pueden estar juntos y por esto hace muy difícil el manejo con los resultados que ya hemos dicho, el manejo del problema de la depresión. Por su lado, vamos a ir viendo cada uno de los grupos, en realidad son 5 grupos que son para el manejo de los depresivos, o sea, los llamados antidepresivos, y los primeros son los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, conocidos como los SSIR. ¿Cuáles son los fármacos que se tienen? La fluoxetina, la paroxetina, la fluvoxamina, la sertralina, el escitalopram y el citalopram. Estos son los fármacos y sus características, como pertenecen al mismo grupo, obviamente su mecanismo de acción, sus características, sus usos y sus efectos adversos van a ser muy similares y las únicas variaciones que van a existir van a ser generalmente en su farmacocinética. Por su lado, la fluoxetina tiene una biodisponibilidad del 70%, una media de 48 a 72 horas en el plasma, sus metabolitos activos como la fluoxetina de 180 horas, su volumen de distribución de 12 a 97 litros por kilogramo, el enlace proteico del 95%, y son inhibidores potentes de la citocromo, en este caso 2D6. Por su lado, la paroxetina, en su farmacocinética, una biodisponibilidad menor del 50%, una vida media plasmática de 20 a 23 horas, menor, y un volumen de distribución de 28 a 31 litros por kilogramo, un enlace proteico muy igual, de 94%, y también es un inhibidor, como pertenecen al mismo grupo, de las citocromos 2D. ¿te lo va a atender? Por favor, estamos haciendo clases, sus micrófonos. La fluvoxamina tiene como farmacocinética una biodisponibilidad alta del 90%, una vida media de 14 a 18 horas, su metabolito de 14 a 16 horas, su volumen de distribución 25 litros kilogramo, su enlace proteico del 80% y es un inhibidor potente de la citocromo 3A4. Por su lado, la sertralina tiene una biodisponibilidad baja del 45%, una vida media plasmática de 22 a 27 horas, su metabolito de 62 a 104 horas, su volumen de distribución de 20 litros por kilogramo y su enlace proteico elevado del 98%. El escitalopram tiene una biodisponibilidad del 80%, una vida plasmática de 27 a 32 horas, una distribución de 12 a 15 litros por kilogramo y un enlace proteico de alrededor del 80%.
Como ustedes verán, estos son los fármacos, esas son sus características farmacocinéticas y ahora vamos a ver las características del grupo. La primera característica son altamente lipofílicos, fáciles de utilizar, por lo tanto, seguros en su sobredosis, están muy bien tolerados, tienen amplio espectro en su uso del ámbito depresivo y una de las grandes ventajas es su bajo costo. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Inhiben alostéricamente al transportador de serotonina, llamado el SERT, y este efecto hace que se aumente rápidamente la actividad sináptica serotoninérgica. Aumentan, por lo tanto, la serotonina. Sus usos: depresión mayor, trastornos de ansiedad, sobre todo trastornos de pánico, el OCD y el PTSD, el GAT y los trastornos de ansiedad a nivel social. Síntomas vasomotores, los llamados perimenopáusicos, y también puede tratarse la bulimia, que es el hecho de comer y vomitar. Tienen sus efectos adversos, sin embargo, no son unos efectos adversos que evitan el uso del fármaco por ser muy tóxicos, náuseas, diarrea y otros síntomas gastrointestinales, como dolor abdominal, funciones e interés sexual que se ha disminuido, cefaleas, insomnio y hiperinsomnia, aumento de peso en el caso de la paroxetina, síndrome de descontinuación, quiere decir para la abstinencia que se acompaña de mareos y parestesias. Es un fármaco categoría C para la clasificación teratogénica de la Food Drug Administration. La paroxetina corresponde a la categoría D y el síndrome serotoninérgico se produce cuando existe una coadministración con los inhibidores de la monoaminooxidasa. Esta es la característica de los llamados antidepresivos en general, que los arbitrariamente, obviamente simplemente por el objeto académico, los hemos llamado antidepresivos 1. Pasamos a ver ahora el grupo de los antidepresivos 2. En el grupo de los antidepresivos 2, lo que nosotros vamos a estudiar son el grupo B, que son los inhibidores de la recaptura de la serotonina norepinefrina, que ya hemos dicho son fundamentales en el proceso de la depresión. Y vamos a ver dentro de esto dos clases de estos inhibidores: los inhibidores selectivos de la recaptura de la serotonina norepinefrina, que su sigla es SNRI, y de los antidepresivos triciclo, que su sigla es TCA. Vemos, por lo tanto, los primeros, que son los inhibidores de la recaptura de serotonina y norepinefrina. En este grupo están la duloxetina, la milnacipram, la la veniafaxina, y estos grupos tienen también sus diferencias en solo su farmacocinética, como pertenecen al mismo grupo, la misma característica química y demás, tienen el mismo mecanismo de acción, sus usos adversos, sus características. Como mecanismo de acción, bloquean los transportadores de serotonina y epinefrina, el SERT y el NERT, pero también tienen mayor afinidad por el SERT, en este caso. Y por lo tanto, lo que hacen es un aumento de la actividad serotoninérgica y adrenérgica. Por estas características, sus usos, vamos a pasar mejor a la farmacocinética, las diferencias de cada uno de ellos.
Su biodisponibilidad del 50% en el caso de la duloxetina, su vida plasmática 12 a 15 horas, su volumen de distribución 10 a 14 litros por kilogramo, su enlace proteico 97%, su metabolismo oxidativo extenso a través de la citocromo 2D6 y de la citocromo 1A2. Es inhibidor moderado de la citocromo 2D6. Además de ser oxidativo bastante importante, a la vez también actúa como inhibidor moderado de la propia enzima. En el caso de la milnacipran, su biodisponibilidad 85 a 90%, su volumen plasmático 6 a 8 horas, su vida media, 6 a 8 horas, su volumen de distribución 5 a 6 litros por kilogramo. Su volumen proteico de 12%, su excreción sin cambios en la orina y el sustrato es de la citocromo 3A4. En el caso de la veniafaxina, tiene una biodisponibilidad del 45%, tiene una vida media de 8 a 11 horas, un volumen medio del metabolito activo, se llama la desvaniafaxina, de 9 a 13 horas, su volumen de distribución de 4 a 10 litros por kilogramo, el enlace proteico muy bajo del 27%, 45% de la desvanfaxina es que se excreta inalterada por la orina y tiene un menor sustrato para la citocromo 3A4. Sus usos: depresión mayor, trastornos del dolor crónico, neuropatías, fibromialgias, ansiedad generalizada, eneuresis de esfuerzo y son síntomas premenopáusicos. Sus efectos adversos están dados por sus efectos serotoninérgicos y que son similares a todos aquellos producidos por los SSIR. En cambio, sus otros efectos se producen cuando hay descontinuación del tratamiento y vuelven a ser exactamente iguales que el SSRI. Cuando los efectos tienen que estar mediados, en estos dos casos por la serotonina, en este por la noradrenalina, lo que pasa es que hay aumento de la presión arterial, aumento de la frecuencia cardíaca y activación a nivel del sistema nervioso central con insomnio, ansiedad y en algunos casos también existe agitación. En el otro grupo, los llamados antidepresivos tricíclicos, TCAs, tienen como mecanismo de acción, inhiben la recaptura de la 5-H-hidroxitriptamina y la norepinefrina por su lado. Los fármacos que trabajan como TCAs son la aniltriptilina, que tiene una farmacocinética diferente de la clomipramina y de la imipramina. Su biodisponibilidad de la aniltriptilina de 45%, vida plasmática de 31 a 46 horas, volumen metabólico de 29 a 92, volumen medio de su metabolito 29 a 92 horas, volumen de distribución 5 a 10 litros por kilogramo, enlace proteico de 90% y es un sustrato de la citocromo 2D6. Mientras que la clomipramina tiene una biodisponibilidad del 50%, una vida media plasmática de 19 a 37 horas, su metabolito, su vida plasmática de 54 a 77 horas, su volumen de distribución de 7 a 20 litros, su enlace proteico o su actividad de unión a las proteínas, 97%, es un sustrato de la citocromo 2D6. Y por último, la imipramina tiene una biodisponibilidad más baja del 40%, una vida plasmática de 9 a 24 horas, su metabolito de 14 a 62, su volumen de distribución también es más bajo,
es de 15 a 30 litros por kilogramo. Su enlace proteico también es más bajo, de 84%, y es un substrato de la citocromo 2D6. Cuando nosotros vemos estas características, que son las características farmacocinéticas, ahora pasamos a ver sus reales acciones, que quiere decir, para qué se usan en general todas ellas. Depresión mayor que nos responden a otros fármacos del SSRI y SNRI. Los trastornos de dolor crónico, la incontinencia nocturna, el COPD, que es la clomipramina, es la que se lo utiliza, y el insomnio. Para este tratamiento se utilizan dosis, pero hay que tener mucho cuidado con las dosis letales. Por eso es que tampoco son de primera elección, sino solo cuando no responden a la dosis tóxica en adultos de 0,5 gramos por kilogramo, en niños de menores de 5 miligramos por kilogramo. La dosis letal en el adulto es de 1,5 gramos por kilogramo. La dosis letal en el niño de 15 miligramos por kilogramo. Y están involucrados con mayor frecuencia estas dosis en los actos suicidas. Sirven para que no te suicides, sin embargo, la gente utiliza estos fármacos para suicidarse porque son altamente tóxicos. Sin embargo, por exceso de dosis, obviamente. En el caso de sus usos adversos, la boca seca, estreñimiento, retención urinaria, visión borrosa, confusión, esto por sus acciones muscarínicas, hipotensión ortostática por el bloqueo adrenérgico alfa, ganancia de peso y sedación por el antagonismo con la histamina, con los receptores H1, y se puede producir alteraciones llamadas arritmogénicas, entre comillas, a dosis altas, y disminución de la función del interés sexual. En general están contraindicados cuando se usan junto con inhibidores de la citocromo 2D6, al aumentar los niveles séricos de los TCAs, y al estar los antidepresivos tricíclicos aumentados, ya estamos viendo que sus problemas están directamente relacionados con la dosis. Bien, hemos visto todo lo correspondiente de los antidepresivos, que los hemos catalogado como dos, que son los inhibidores de la recaptura de serotonina y norepinefrina, que son estimulantes a nivel del sistema nervioso central. Pasamos al siguiente grupo. En el siguiente grupo, lo que nosotros vemos es tres grupos en la realidad. Vamos a ver el grupo como el grupo, en este caso arriba, el grupo B primero. Perdón, ya hemos visto el B, nos toca el C, el D y el E al final para terminar estos nuestros grupos. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver cuando vemos los llamados moduladores de los receptores de la 5-hidroxitriptamina, de los receptores HT2? Existen tres fármacos, cada uno de ellos, aunque pertenecen más o menos al mismo grupo, sin embargo, no tienen necesariamente las mismas características, como hemos visto en los TCAs principalmente. De hecho, el primer fármaco es la trazodona, luego está la nefazodona y por último la vortioxetina. Vamos a ver las características primeros de las trazodonas. Como se están dando cuenta, todos estos se usan normalmente y son importantes, y cada uno tiene sus características especiales, efecto en los anteriores en su farmacocinética, y ahora vamos a ver que varían sus farmacocinéticas, pero también en algún caso varían sus indicaciones clínicas. ¿Qué es la trazodona? Es
M-clorfenilpirazepina, su metabolito principal, que es por el que actúa, y es un potente antagonista de los receptores 5-HT2. En su farmacocinética, una biodisponibilidad del 95%, una vida plasmática media de alrededor de 3 a 6 horas, un volumen de distribución de 1 a 3 litros por kilogramo, un enlace proteico de 96% y trabaja sobre un metabolismo extenso de las citocromos 3 a 4. Su mecanismo de acción, propiedades presinápticas produciendo bloqueo adenérgico alfa, agonistas modestos de los receptores H1, por lo que van a dar como acción la sedación, y en sus usos van a servir para la depresión mayor, la sedación e hipnosis, y ya hemos visto más o menos ese grupo en los hipnóticos y sedantes. No están asociados, como los otros fármacos usados allá, con la tolerancia y la dependencia, pero tampoco, como también ya lo hemos visto, porque este fármaco ya lo hemos visto, no tiene lamentablemente tampoco grandes ventajas frente al resto de los fármacos. Su sedación, malestar gastrointestinal, hipotensión ortostática son los únicos efectos adversos que tienen. La nefazodona y sus metabolitos, que son la hidroximefazodona y la clorfenilpirazepina, estos dos verán que este es exactamente igual que este. Estos lo que hacen son potentes antagonistas, igual que estos, de los receptores 5-HT2 hidroxitriptamínicos. Su farmacocinética de la mefazodona, biodisponibilidad de 20%, vida media plasmática de 2 a 4 horas, su volumen de distribución de 0,5 a 1 litros por kilogramo, enlace proteico altísimo del 99%, tiene un tremendo por sus características del metabolismo hepático, al ser un potente inhibidor de la citocromo P3A4. Sus efectos, como produce grandes alteraciones metabólicas en el hígado, son la hepatotoxicidad, la malestar sobre el tracto gastrointestinal y al ser un bloqueante también de las otras sustancias que tienen que ver con el sistema adrenérgico, produce una importante hipotensión ortostática, a veces lamentablemente con problemas bastante serios. Por su lado, la vortioxetina es un antagonista de los receptores H5HT3, T7 y T1D. Son agonistas parciales de los 5-HT1B, agonista de los 5-H1A y antagonista de los 5-HT2. En su farmacocinética, una biodisponibilidad del 75%, una vida plasmática de 66 horas, un enlace proteico de 98% y se metabolizan por oxidación a través de la citocromo 2D6. Sus usos clínicos, depresión mayor, en disfunciones cognitivas generalmente asociadas a la depresión y tienen pocos efectos adversos como los malestares gastrointestinales y alguna vez alteración de la disfunción sexual. Por su lado, los llamados antidepresivos tetra y monocíclicos van a ser estos 5 fármacos que los vamos a ver. Se llaman antidepresivos tetra y monocíclicos, en su caso la maprolitina, la vilazodona, la amoxapina, la nirtazapina y el bupropión. La prolitina es un tetracíclico. Fíjense, tetracíclico y que solo existe un solo monocíclico farmacológicamente hablando. Su mecanismo de acción, inhibidor potente del NET, menor del CERT y además acciones anticolinérgicas.
Su farmacocinética, biodisponibilidad del 70%, una vida plasmática de 43 a 45 horas, un volumen de distribución de 23 a 27 litros por kilogramo, enlaces proteicos del 88% y trabaja a través del metabolismo hepático en la citocromo D26. Sus efectos adversos son parecidos a los que tiene obviamente en los tricíclicos, sobre todo por la afinidad que tienen por los NET. La vilazodona es un tetracíclico cuyo mecanismo de acción es un potente inhibidor de la recaptura de serotonina. Trabaja sobre los agonistas parciales de los receptores 5-HT1A, que son antidepresivos y ansiolíticos, y tienen una farmacocinética de una biodisponibilidad del 72%, su vida plasmática 25 horas, y su metabolismo es extenso ya que trabaja sobre la citocromo 3A4. Obviamente que aquí todos ellos está muy claro que se utilizan como antidepresivos, ¿sí? Entonces no hay necesidad de que coloquemos cuál es su uso. Es un antidepresivo, todos ellos son especialmente antidepresivos en general. Después vamos a ver que dos de ellos tienen algún otro tipo de acción. La amoxapina tiene como mecanismo de acción su característica inhibidor potente del NET, menos potente del CERT, es un anticolinérgico, potente bloqueador de los dopaminérgicos 2 y efectos antipsicóticos. Sus efectos adversos: produce síndrome parkinsoniano, tiene efectos parecidos a los de la TCAs y por afinidad que tienen con los NET. En su farmacocinética, una vida media plasmática de 7 a 12 horas, el volumen medio del metabolito es de aproximadamente 5 a 30 horas, su volumen de distribución 0,9 a 1,2 litros por kilogramo, su enlace proteico 85% y trabaja sobre el metabolismo hepático de la citocromo 2D6. Por su lado, la nirtazapina, que es otro tetracíclico, es un antagonista de los autorreceptores presinápticos del simpático, que son los alfa-2, antagonistas de los receptores 5-HT2 y HT3 y potentes antagonistas de los receptores de histamina 1 con efectos importantes sedantes. Su farmacocinética: biodisponibilidad 50%, vida media plasmática de 20 a 40 horas, vida media de su metabolito 20 a 40 horas, su volumen de distribución de 3 a 7 litros por kilogramo, su enlace proteico de 85%, es substrato de la citocromo P450 oxidasa, de las 2D6, de la 3A4 y de la 1A2. Por lo tanto, obviamente tienen alto nivel de acción sobre el hígado. ¿En qué se usan? En la depresión mayor, pero como tienen esta gran acción de efectos sedantes al bloquear los H1, también se los usa para la sedación y de hecho ya la hemos visto. Sus efectos adversos tienen un efecto sedante bastante significativo y por lo tanto produce una depresión importante y una sedación con tendencia a el sueño y todo aquello que evita estar alertas. El bupropión es un monocíclico que se asemeja a la estructura química de la anfetamina, cuya biodisponibilidad es del 70%, su vida plasmática de 11 a 14 horas, su vida media del metabolito 15 a 25 horas, su volumen de distribución 20 a 30 litros por kilogramo, su enlace proteico 85%, metabolismo hepático sobre la 2D6, citocromo. Se elimina en forma bifásica. La primera fase dura 1 hora su eliminación y la segunda fase 14 horas para su eliminación. En su uso, la depresión mayor, obviamente, y se la utiliza para que la gente fumadora empedernida pueda
quitarse el hábito de fumar y esto lo ayuda a no seguirse intoxicando con la nicotina. Entre sus efectos adversos, la agitación, insomnio, anorexia y los también llamados efectos adversos de tipo no sexual. Bien, y por último, en este grupo tenemos a los llamados inhibidores de la monoamino oxidasa. Este grupo de inhibidores de la monoamino oxidasa es aquel grupo que solo se utiliza cuando la depresión mayor no responde a otros fármacos. En el caso de que no responda a otros fármacos, es en el momento que se utilizan los llamados IMAO, inhibidores de la monoamino oxidasa. Estos inhibidores de la monoamino oxidasa trabajan a través de otros mecanismos importantes que hay que verlos, que son la monoamino oxidasa A y la monoamino oxidasa B. La monoamino oxidasa A está presente en las neuronas de dopamina, norepinefrina, cerebro, intestino, placenta e hígado, mientras que la monoamino oxidasa B en las neuronas serotoninérgicas, histaminérgicas del cerebro, el hígado y las plaquetas. En el caso de los grupos farmacológicos, el grupo farmacológico son los derivados de la hidralazina, los derivados no derivados de las hidracinas, en el caso otro de derivados de las hidracinas, y sus fármacos, como ustedes pueden ver, son estos 5 fármacos, y luego de ver sus características, más que todo de sus farmacocinéticas y en algún caso de sus usos especiales, vamos a ver sus efectos adversos y sus problemas, por lo cual es que son sustancias que no son necesariamente muy utilitarias y por eso se las utiliza solo en el caso de falla de otros para el tratamiento. Verán que estamos a segundos de que se nos corte la transmisión y lo único que haríamos es reentrar a nuestra transmisión como habíamos dicho. Vamos a salirnos y ya prepararnos para ir hacia la retransmisión. Se nos va a cortar. En este tiempo está cortado.